Ha sido victoria de Alianza y ¿quién puede detener a Eric Castillo? Un saludo para todos, esto es Algoritmo de Gol y vamos a hablar sobre lo que ha sido la casi sufrida victoria de Alianza Lima por 2-1 ante Moquegua FC en un partido donde el equipo de Pablo Guede de repente no mostró su mejor calidad de fútbol, pero donde pudo ser superior frente a un equipo visitante que vino a plantarse, a tratar de dar pelea desde el fondo, pero que sobre los últimos minutos se termina encontrando un gol gracias a un blooper de Alejandro Duarte y que por poco complica las aspiraciones de Alianza Lima en este partido. Vamos a hablar sobre lo que ha sido el replanteo de Pablo Guede, las ausencias que se presentaron y qué jugador se va a perder el partido ante Sporting Cristal. De todo eso y mucho más vamos a hablar en el video de hoy. Empezamos hablando sobre lo que fue la alineación de Alianza Lima y principalmente con las ausencias. Una Alianza Lima que llegaba a este encuentro con el regreso de Federico Girotti en la lista de convocados, pero con las ausencias sorpresivas de Paolo Guerrero y de Alan Cantero. Algo que era un poco curioso tomando en cuenta que los únicos futbolistas que estaban en capilla para el próximo partido de Sporting Cristal, ya que contaban con 4 tarjetas amarillas, eran Mateo Anthony y Luis Advíncula. Por lo que la ausencia de Guerrero y Cantero era muy pero muy dudoso, tomando en cuenta que son futbolistas que tan solo tienen 2 tarjetas amarillas. Tal vez Pablo Guede intentó cuidarlos un poco para que no sean prácticamente de la vista de Bruno Pérez y ganarse una tarjeta amarilla por ahí absurda, tomando en cuenta que estamos muy cerca del desenlace del campeonato de este torneo de apertura y que puede ser un poco perjudicial para Alianza Lima perderse a estos dos figuras en su cancha, ¿no? Entonces Alianza afrontaba el partido con un esquema un poco con el mismo esquema de siempre, pero con nombres distintos en las posiciones que cubren estos dos jugadores anteriormente mencionados. En la portería y en la defensa no hay cambios. Alejandro Duarte se mantiene firme como el arquero titular de Alianza Lima, la línea defensiva con Advíncula, Garcés, Anthony y Guamán, y en la mitad de la cancha estaban Fernando Gaibor, Jairo Vélez y Esteban Pavés, formando como que la línea de volante de 3, ¿no? Faltaba completar ese rombo en el medio, que la posición que mayormente cubre Alan Cantero en esta ocasión iba a ser sorpresivamente cubierta por Gaspar Gentile, un Gentile que se acomoda mucho más por las bandas derechas o izquierda, pero que en esta ocasión fue el elegido por Pablo Guedes para suplantar al número 11 blanquiazul Alan Cantero. Y en la delantera, Eric Castillo iba a ser acompañado por uno de los dos nueves que muchos han hablado en las últimas semanas, ¿no? Si Cantero o... Perdón, si Girotti o Luis Ramos estaban a la altura de estar en Alianza Lima en estas circunstancias del año, tomando en cuenta que Paolo Guerrero es un futbolista que viene mostrando un nivel interesante para el torneo local, pero que al fin y al cabo los dos delanteros nuevos que trajo Alianza Lima hasta el día de hoy no habían dado mucho resultado que digamos, ¿no? Entonces el hombre elegido para esta ocasión sería Luis Ramos, que terminaría cumpliendo un partido, yo diría, aceptable. Tuvo una ocasión clara de gol, termina asistiendo en uno de los goles, pero lo que el hincha y el mismo jugador creo se quedan con ese sinsabor, que se pudo haber hecho un poco más, ¿no? Entonces Ramos acompañaría a Eric Castillo y Alianza salía con el mismo esquema de siempre, ¿no? Una 4-1-2-1-2 es el esquema prácticamente que nos tiene acostumbrado últimamente Pablo Guede, y con el cual Alianza está haciendo mucho daño en las últimas fechas y en los últimos partidos claramente, ¿no? Venía con ese rombo de ganarle justamente a Cusco FC, de ganarle también ahorita hace poco a Atlético Grau y en esta ocasión al equipo de Moquegua FC. Un partido donde Alianza arranca un poco complicado por el tema de que era un equipo que dominaba la pelota, manejaba el ritmo del partido, pero las situaciones no eran muy claras ni muy cercanas a la portería de Carlos Grados, ¿no? Un Carlos Grados que terminaría cometiendo un penal clarísimo sobre Eric Castillo antes del primer gol del encuentro, donde el arquero calcula mal su salto y en lugar de agarrar la pelota para embolsarla, termina fastidiando a Eric Castillo y metiéndole un rodillazo en las costillas, algo que pudo haber sido muy pero muy perjudicial para el delantero ecuatoriano, pero que al fin y al cabo ni Bruno Pérez ni el VAR decidieron corroborar esto para revisarlo y poder sancionar un penal que al fin y al cabo para Alianza termina siendo inexistente en cuanto a lo que fue las decisiones del arbitraje. 2 fechas seguidas en donde el arbitraje va perjudicando a Alianza Lima de manera un poco dudosa y grosera, ¿no? El partido pasado contra Atlético Grau le anulan un gol increíble a Jairo Vélez por una falta completamente inexistente que termina sancionando el juez asistente de Kevin Ortega en aquel encuentro, y ahora con Bruno Pérez en la cancha
Alianza no decide ni siquiera ir a corroborar en el VAR si la jugada merecía o no ser sancionada como penal, y donde Eric Castillo lamentablemente estuvo tendido durante muchos minutos en el terreno de juego, pidiendo ser atendido tomando en cuenta el duro choque que había tenido con el portero Carlos Grados. Un Castillo que minutos después tendría su revancha tras una gran pelota de Fernando Gaibor para imputar a Luis Ramos, que recepciona muy bien la pelota, asiste a Castillo y Castillo le rompe el arco a Carlos Grados y anota así por su cuarto partido consecutivo. Le anotó a DT, le anotó a Cusco FC a más no poder, le anotó a Atlético Grau y ahora le anota a Moquegua FC. Si queremos sumar más partidos, haciendo la excepción del clásico, como se los mencioné en los videos anteriores, también le anotó a Juan Pablo II, por lo cual podemos ver que de sus últimos 6 partidos ha anotado en 5. Una racha goleadora impresionante y del cual yo creo que Eric Castillo está en ese clásico nivel que al fin y al cabo no es favorable mucho para los hinchas de Alianza, porque es un nivel de Castillo que permite que después clubes del extranjero echen reojo y por qué no por ahí jalarlo. De repente no tiene la misma ventana de venta como lo tuvo en su momento Serna, Eric Noriega cuando jugaron la Copa Libertadores, o el mismo Juan Pablo Freites, pero Castillo está en un nivel que se está devorando todo el medio local. Castillo, arco rival que ve, está anotando en todas las fechas. Eso es algo que el hincha de Alianza en su momento le puede traer malos recuerdos, ¿no? Como lo han sido las ventas de muchos futbolistas que, si bien favorecieron la economía del club, perjudicaron en lo deportivo a Alianza, ¿no? Entonces es un nivel donde Alianza vamos a ver cómo replantea esto de cara a esta temporada. Creo que Alianza ha hecho un buen negocio en los últimos años con muchos futbolistas, pero ha dejado de lado a veces el tema deportivo y eso termina por a veces perjudicar el rendimiento del club de cara al cierre del campeonato. Pero bueno, no hablemos de cosas que no son, ¿no? Castillo anota nuevamente con Alianza Lima y la pregunta es ¿quién puede detener a la Culebra? Un Castillo que está inspiradísimo, que ha encontrado una posición muy pero muy interesante y muy a favor de él, porque se ha quitado esa responsabilidad de ir por la banda, de sacarse un rival encima, de tener que amagar para recién generarse una ocasión clara de gol. Ahora Castillo es un futbolista que pica el espacio, que saca ventaja justamente en base a los pases que le puede dar sus compañeros, principalmente un Fernando Gaibor que está inspiradísimo y volando en las últimas fechas con una precisión en su pie realmente sutil. Hoy día justamente estaba viendo en las redes sociales Bruno Cabala, un querido panelista justamente del programa de Doble Punta, que es uno de los programas que más veo, comentaba que Fernando Gaibor es como una etiqueta azul. Yo amplié ese comentario mencionando que Castillo entonces es como un habano cubano. Qué bestialidad tienen estos dos en las últimas jornadas. Gaibor despertó desde aquel partido contra Cusco FC y Castillo está siendo una fiera de cara a portería rival. Hoy día entonces Alianza jugó con un equipo que en cuanto a funcionamiento y en orden no varía, no pierde esa chispa de ser un equipo interesante, tal vez no brillante, pero muy interesante. Y muy a pesar de que tuvo dos ausencias importantes, como lo era la de Paolo y la de Cantero. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque Alianza tiene una base de 3 volantes que no desentona ninguno, no descoordina ninguno. Pavés, Gaibor y Vélez son 3 futbolistas que le han dado un balance muy interesante a Alianza Lima. El año pasado se hablaba mucho que Alianza no tenía un volante que haya podido suplir muy bien a Eric Noriega, y este Alianza, con el ingreso de Pavés y con la llegada de Jairo Vélez, ha encontrado un funcionamiento muy pero muy bueno. Pavés recupera, gestiona juego. Gaibor gestiona el juego de manera directa, larga, para que justamente los delanteros que están mucho más adelantados puedan finalizar las jugadas con una precisión y una tranquilidad más sencilla. Y Vélez es ese jugador que te limpia la cancha sacándose hombres de encima y permitiendo que sus compañeros puedan pasar por los costados o, por qué no, romper líneas entre los dos defensas centrales. Entonces Alianza tiene una volante muy pero muy interesante, muy pero muy rica, y de la cual le ha permitido hoy por hoy ser uno de los equipos más protagonistas del campeonato y ser el único puntero del torneo Apertura. Para el segundo tiempo Alianza no hace variantes, pasaban los minutos, el segundo tiempo había sido muy chato, muy soso. Alianza tuvo lo mucho 2 ocasiones de gol, las 2 generadas principalmente por Gaspar Gentile, que si bien hoy día no juega un mal partido, me parece que se termina un poco adaptando al rol que le pide Pablo Guedes cumplir en lugar de Alan Cantero. Es un partido donde Gentile le sigue costando encontrar ese nivel que uno diga es ese futbolista que necesita ingresar, es ese futbolista que Alianza puede contar cuando le falta uno.
Gentile muy pero muy animado en buscar ocasiones de gol, remató de larga distancia, tuvo un cabezazo debajo del arco, pero no se le abre el arco a Gaspar Gentile todavía con la camiseta de Alianza en este año, pero que al fin y al cabo no termina siendo un futbolista que complete esa volante estelar que tiene Alianza Lima. Creo que de los cuatro fue el que un poco más desentonó, pero no de manera escandalosa, ¿no? Después Alianza hace el cambio de Luis Ramos por Federico Guidotti, un Ramos que, como mencioné, tuvo una asistencia de gol, tuvo justamente una ocasión clara para haber ampliado el marcador sobre los últimos minutos del primer tiempo, pero no se le dio. Pero antes de entrar al cambio de Federico Guidotti por Luis Ramos, viene el caso de Luis Advíncula. Un Advíncula que comete una pequeña falta, pero falta al fin y al cabo, que termina costándole una tarjeta amarilla que lo deja fuera del partido ante Sporting Cristal. Advíncula y Mateo Anthony llegaban con 4 tarjetas amarillas para este encuentro, estaban en capilla y por el cual, si recibían una tarjeta más, se hubieran perdido el encuentro ante los rimenses el próximo sábado en Matute. Lamentablemente para los intereses de Alianza, Advíncula se va a perder este partido, y en donde ahora Pablo Guede tendrá que replantear si pasar a Marcos Guamán de la banda izquierda a la banda derecha para meter a Cristian Carvajal, o darle la oportunidad de que debuten en este año en la liga local, al menos a Alessandro Montenegro o al mismo José Estrada, que creo que ya sumó minutos hace poco con la camiseta blanquiazul. Creo que la opción más fiable hoy por hoy para Alianza sería cambiar a Guamán de banda, porque Montenegro y Estrada no vienen con mucho rendimiento, no vienen con seguidillas en estos últimos partidos, y por lo cual para un partido de tanta trascendencia no creo que sea la mejor idea que Guede apueste por un jugador que no ha tenido los minutos necesarios para un partido tan importante, ¿no? Entonces Advíncula recibía la amarilla, muy frustrado el jugador de Alianza. Guede trataba de animarlo para que se le olvide el mal rato, pero al menos Advíncula podrá llegar fresco para el partido contra Cienciano, que va a ser un encuentro muy pero muy vital, tomando en cuenta que sería el antepenúltimo partido de este torneo Apertura. Alianza, con el paso de los minutos, se acercaba, manejaba el juego, tenía el ritmo muy bien controlado, y tras una muy buena asistencia nuevamente de Fernando Gaibor, la pelota encuentra a Jairo Vélez, que recepciona de cabeza para Federico Guidotti. Guidotti se saca la marca hasta de 2 jugadores y termina rompiendo el arco de manera rasante, hay que decirlo, a Carlos Grados para ampliar el marcador y anotar así su primer gol con Alianza Lima y desahogarse con todo. Tanto prensa, hinchas como personas ajenas a Alianza Lima creo que estaban esperando mucho el momento donde Federico Guidotti marque su primer gol con Alianza Lima, y terminó llegando a la fecha, ¿no? Un 2 de mayo, curioso, ¿no? El nombre, ¿no? Pero un 2 de mayo de este año 2026, Federico Guidotti termina anotando su primer gol con Alianza Lima. Un gol que desahoga, un gol que abre justamente una lata que Alianza necesitaba abrir hace bastante tiempo, con el delantero argentino que estaba frustrado, que cuando jugaba no encontraba su mejor posición en el terreno de juego. Cuando le dieron la oportunidad de sumar minutos después de bastante tiempo de ausencia, se termina lesionando, y en su regreso anota un gol clave para Alianza. Clave porque minutos más tarde un tiro libre de Edgar Lastre, un ecuatoriano que está siendo una pieza muy importante en Moquegua FC en esta temporada, anota un gol sorpresivo porque remata en un tiro libre donde Alejandro Duarte intenta embolsar la pelota, pero con una técnica muy pero muy mala, porque Duarte intenta embolsar estando en una secuencia de corrida, y la pelota se le termina pasando por las manos y termina ingresando en la portería blanquiazul. Alianza que recibe un gol en Matute, si no me equivoco, desde el partido contra Melgar, cuando en aquel encuentro el equipo arequipeño anotó un gol de penal por parte de Johnny Vidal, si no me equivoco. Entonces Alianza termina sufriendo un poco más el partido, no termina teniendo ocasiones más claras para poder ampliar el marcador. Se pudo posicionar un momento en el campo rival, pero no encontró nunca la posición clara para poder anotar ese tercer gol que le diera tranquilidad en el marcador. Pero al fin y al cabo Moquegua tampoco tuvo alguna oportunidad que uno diga que estuvo cerca del empate. Creo que en Alianza termina sintiéndose un poco también el cansancio de haber sumado partidos tan exigentes en las últimas fechas, pero que al fin y al cabo los termina sacando por encima, y donde Alianza encuentra una solidez defensiva muy buena en Garcés y en Anthony, que termina siendo fundamental en Alianza Lima. Guamán y Advíncula también cumplen muy bien su labor, creo que un poco más Guamán que Advíncula, y que si Guamán cumple un buen partido y Carvajal
hace muy bien su tarea contra Sporting Cristal. Ojo que por ahí puede encontrar una nueva dupla de laterales Pablo Guede para el resto del torneo. No digo que la labor de Advíncula sea mala, pero un Carvajal que está un poco más acostumbrado a su posición y Guamán ahora volviendo a su rol como lateral por la derecha, puede darle muchas cosas interesantes a este Alianza Lima 2026. Alianza es puntero con 32 puntos, Chanca se queda con 29 puntos en la tabla, a falta de lo que va a ser su próximo partido como local el día lunes contra Deportivo Garcilaso, si no me equivoco. Mañana juega Universitario contra Juan Pablo II y una fecha donde Cienciano unas horas previas antes del partido de Alianza Lima le ganó por la mínima a Comerciantes Unidos y trata de seguir por ahí peleando en la parte alta del torneo. Hoy se pone a 3 puntos, si no me equivoco, de Chanca 6C, pero donde el equipo de Andahuaylas le sigue faltando un partido por jugar. Un Chanca que quedó golpeado luego de la durísima derrota que se comió por 4-0 ante ADT el último lunes por la fecha pasada, y en donde veremos si puede reaccionar luego de lo que fue un resultado muy pero muy apabullante para ellos. Alianza es puntero del campeonato, Castillo está imparable, no hay forma de que lo detengan a la culebra, al menos en estos últimos 4 partidos con Alianza Lima, y en donde Federico Girotti por fin anota su primer gol. Poco a poco Alianza va encontrando más herramientas para llegar al gol. Girotti es una de ellas. La próxima fecha veremos si encuentra algún mecanismo interesante para ganar la Sporting Cristal, porque un dato que Alianza tiene que tomar muy en cuenta es que va a ser un partido muy pero muy difícil de jugar, tomando en cuenta que Cristal es un equipo que, si bien prioriza por momentos más la Copa que el torneo local, no hay dudas de que el equipo rimense va a ir a hacer su partido, va a ir a hacer su negocio contra el equipo victoriano, y por qué no tratar de ganarle un encuentro que puede ser muy pero muy crucial en lo que va a ser el desenlace de este torneo de apertura. Y ojo con el dato, Alianza no le gana a Cristal en Matute desde aquella semifinal del 2019 con gol de Aldair Fuentes. Aquel partido que fue antes de lo que fue la final del 2019 contra Binacional, el equipo victoriano le ganó al conjunto rimense con local con gol de su canterano, y después de eso han pasado, si no me equivoco, hasta la fecha 7 años, vámonos 2 años si le quitamos 2 años de pandemia, han sido un total de 4 o 3 ocasiones que Cristal ha visitado Matute y no ha salido con alguna derrota, ¿no? 2022 Alianza pierde por 1-0 contra el equipo rimense, en 2023 un empate sin goles. En 2024 fue una derrota por 2-1, pero la Alianza terminó jugando ese partido como local. Así que si lo llevamos al 2025 directamente, fue un empate sin goles y el partido por 3-3 que muchos recordamos, donde el equipo dirigido por Paulo Autori en aquel momento elimina a Alianza Lima en la lucha por lo que era llegar al Perú 2 de la Copa Libertadores, y donde Néstor Gorosito termina dejando el cargo como DT de Alianza Lima para la siguiente temporada. Eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen muchos más videos así. Alianza es puntero del campeonato, lo celebra el pueblo de la victoria, y con nosotros será hasta un próximo video.